El ejercicio nos muestra de forma tabulada los resultados que se obtuvieron al realizar una encuesta a 200 personas sobre la importancia que ellos asignaban a cada uno de estos 4 problemas que aparecen acá. Los problemas son conflicto armado, corrupción, desempleo, seguridad social. Además, la población encuestada fue dividida en 2 partes, los hombres que respondieron a la encuesta y las mujeres que respondieron a la encuesta. Entonces, con base a este cuadro, nos hacen las siguientes preguntas. En la primera parte nos dicen cuál de las siguientes opciones es la única que es verdadera. Entonces, en el primer numeral tenemos el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres referidos a su respectivo sexo que consideran que el problema más importante es el desempleo es igual. Entonces tenemos que verificar si los hombres que hablaron sobre el desempleo y las mujeres que hablaron sobre el desempleo entregan porcentajes iguales. Resolvamos la primera parte del numeral, la que hace referencia a los hombres. Nos dicen el porcentaje de hombres que hablaron sobre el desempleo. Entonces, una forma de hacerlo sería, sabemos que 40 hombres con respecto a 80 hablaron sobre el desempleo. Entonces podríamos decir que el dato más pequeño, que es 40, con respecto al dato total, que es 80, y se multiplica por 100, esto nos da un total de 50%. Otra forma de plantearlo sería hacer una regla de 3. Decimos, si 80 hombres corresponden al 100% de los datos, 40 hombres, ¿a qué porcentaje corresponde? Vamos a representar esto como una X, una incógnita. Entonces, la forma en la que se resuelve una regla de 3 es multiplicas, tienes 2 diagonales, multiplica los números que no se encuentran en la diagonal donde está la incógnita, o sea, 40 por 100, y se divide por el dato que se encuentra en la línea diagonal con la incógnita, que sería 80. Y esto también nos entrega un valor de 50%. Otra alternativa para resolverlo es hacerlo de manera gráfica. Entonces sería algo como esto. Decimos que esta raya representa el 100% de los datos. Entonces nuestro 100% de datos en este caso son 80, que son los 80 hombres. Y tenemos como referencia que 40 hombres hablaron sobre el desempleo. Entonces nos damos cuenta que 40 corresponde a la mitad de 80. Entonces, si 40 es la mitad, ¿cuál es la mitad del número 100? Sería 50. Entonces se puede ver la correspondencia entre 50% y el número 40. Decimos que 40 hombres corresponde al 50% del total de hombres. Verifiquemos entonces, bueno, hasta ahora tenemos la siguiente información. Sabemos que el 50% de los hombres hablaron sobre el desempleo. Vamos a verificar qué porcentaje de las mujeres hablaron acerca del desempleo. Entonces, de la misma manera, venimos a la tabla, a la fila de desempleo, nos damos cuenta que 40 mujeres hablaron sobre el desempleo y el total son 120. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas 3 estrategias. Utilicemos esta, que es mucho más fácil operativamente de hacer. Sabemos que 40 mujeres con respecto a un total de 120 hablaron sobre el desempleo. Entonces hacemos la operación, este 0 lo podemos simplificar con este 0. La cuarta parte de 12 es 3, porque 3 por 4 es 12. Y la cuarta parte de 40 es 10. Ya tenemos un 0 acá que nos sobraba, entonces tenemos es 10, 100 dividido 3. 100 dividido 3 es aproximadamente 33.3%. Nos damos cuenta entonces que estas fueron el porcentaje de mujeres que hablaron sobre desempleo. Este par de valores son diferentes.
significa que esta opción no es correcta, no es verdadera. Entonces la podemos eliminar. El siguiente ítem nos dice: el 10% de los hombres considera que el problema más importante es el conflicto armado. Entonces propongo que lo resolvamos de la siguiente manera. Si decimos que esta raya representa el 100%, ¿cuál es el 100% de los hombres? Es 80. Como nos preguntan por el 10%, entonces si suponemos que esta raya representa el 80 datos, cada 10%, ¿cuántos datos va a representar? Entonces lo que hacemos es dividir estos 80 entre 10, nos va a dar 8. Significa que si yo divido esta raya en 10 partes iguales, o sea, en 10%, aquí sería el 10%, aquí sería el 20%, su equivalente en términos del dato de arriba, que es el total de hombres, sería 8. Entonces el primer dato sería 8 hombres, el 20% sería el doble de este valor, que serían 16, y así iríamos sumando sucesivamente. Nos damos cuenta que el 10% de los hombres que hablaron sobre conflicto armado tiene que ser 8. Vamos a la tabla y confirmamos eso. Nos damos cuenta que 10 hombres de estos 80 hablaron sobre el conflicto armado, o sea que es un dato mucho más grande que el dato de 8 hombres, que es exactamente el 10%. Significa entonces que el 10% no es el valor que aparece acá, que es 10. Entonces esta opción también la podemos descartar. Analizamos la siguiente, nos dicen: el 50% de las mujeres considera que el problema más importante es el conflicto armado. Si hacemos algo similar, decimos que esta raya representa el 100%, y como nuestro dato total o de comparación es el total de mujeres, que sabemos que es 120 mujeres representan este 100%. Como nos preguntan por el 50%, entonces el 50% es la mitad de 100. El 50%, entonces la mitad de 120 sería 60. Entonces, ¿cómo leemos esto? Decimos que 60 mujeres representan el 50% de 120. Vamos a la tabla y verificamos eso. 60 mujeres están hablando sobre conflicto armado, o sea que el 50% de las mujeres están hablando sobre el conflicto armado. Y la opción nos está diciendo: el 50% de las mujeres considera que el problema más importante es el conflicto armado. Significa que esta afirmación es verdadera. Verificamos en la última información para descartar totalmente cuál es la opción correcta. Nos dicen: el 15% del total de la población encuestada considera que el problema más importante es el de la seguridad social. Entonces, atención, que nos están hablando del total de la población. Si hacemos algo similar, decimos que esta raya representa el 100%, pero el total de la población, que es nuestro dato a comparar, es 200. Entonces decimos que el 100% es equivalente a tener un 200. Y nos hablan del 15%. Entonces, como no vamos a encontrar de manera exacta poder dividir 200 entre 15, lo más cómodo es dividir esto en partes iguales, y la más sencilla es dividir por 10. Entonces 200 dividido entre 10 nos da 20. Sabemos que cada 20 datos representa un 10%. Dividimos 200 entre 10 y dividimos 100 entre 10. Entonces cada una de estas rayas representaría el 10% y el 20%. Si el 10% equivale a 20 unidades, el 20% equivaldría a otras 20 unidades, o sea, a 40. Y como nos interesa saber es el dato que está justamente aquí en la mitad, el 15%, significa que también tiene que ser el dato que esté justamente en la mitad de esos dos valores, que sería 30 datos.
Entonces, 30 respuestas corresponden al 15% de un total de 200 respuestas. Entonces nos dicen, el 15% del total de la población encuestada considera que el problema de la seguridad social es el más importante. Tendríamos que leerlo de la siguiente manera, que 30 personas consideran del total de encuestados que el valor más importante, el problema más importante es la seguridad social. Entonces, este dato es el que tenemos que buscar en nuestro diagrama. Seguridad social, tenemos 15 personas. 15 personas no es el 30%. Perdón, 15 personas representan, no representan el 15% de 200. Entonces, esta opción también tenemos que descartarla, porque el 15% de la población corresponde a 30 personas que respondieron, no a 15 como muestra el ejercicio, la tabla.